Hey, muy buenas todos. Bueno, estamos aquí en una nueva vida reacción. Esta vez es a Solitario con Cultura y Conocimiento. Sinceramente, es una canción que medio me habían pedido. Me han pedido más la de Cuántico. Lo sé, tengo que subirla. Aún no he reaccionado, aún no sé de qué va. Por aquí ya tengo la letra, así que vamos a ver. Ok. Me va a gustar, ya se escucha. Ya se escucha como la base del mundo subjetivo, así muy. Que va a venir fuerte. Interesante, o sea, muy tenebrosa, interesante, fuerte, no lo sé. Cultura y conocimiento no es lo mismo. Establecer una distinción clara entre ambos conceptos es menester. El conocimiento Dios, es que recordando, creo que en el arte subjetivo había tocado más o menos unos tintes cuando hablaba del jarrón y decía justo eso, que no era, el jarrón era cultura, pero no era saber, no era conocimiento y no le podíamos dar un valor porque sería subjetivo. Justo creo que va a hablar de algo así. Es algo que recuerdo que me quedó grabado por algo. Esa reacción tiene como un año y me quedó muy grabado. Recuerdo eso de la reacción que hice, creo que hace como más o menos un año. Y esa vez recuerdo que me quedé con la intriga de qué pensaba y cómo abordaría él el tema de cultura y conocimiento. Qué es válido y qué no, y qué tan significativos son ambos conceptos. Si están bien, si uno quizás debería dejarse atrás, pero es que a la vez saber de eso, o sea, de la cultura es conocimiento, al menos para mí. Si sabes cultura, tienes un conocimiento sobre una cultura, ¿no? Sobre una civilización o costumbres, tradiciones, todo eso. Entonces es un conocimiento, pero que permiten que muchas cosas sean subjetivas, porque tienen ese valor de cultura, que deberían o no tenerlo, veremos. Pues, yo estoy segura que va a decir que no, pero bueno, sigamos viendo. los conceptos es menester. El conocimiento, sustantivación del conocer, engloba todo aquello cuanto nos es posible saber. La cultura, sin embargo, empleada como adjetivo, solo indica el acervo que un sujeto tiene consigo de un conocimiento muy concreto, el cual es obviamente a la totalidad del conocimiento. Eso, del conocimiento perteneciente. También otra cosa, la cultura justamente es casi siempre porque te la dieron, porque en el nicho, por así decirlo, donde estás, donde tú naciste, obtienes esa cultura. O sea, es algo que te iba a llegar prácticamente sí o sí. Es como la lengua, ¿no? De alguna forma, algunas lenguas son una cultura, las lenguas indígenas, por ejemplo, porque te iban a llegar por donde naciste, ¿no? Cosa que el conocimiento no necesariamente. Perteneciente, este saber concreto se sustenta y deriva de su homónimo cultura en su forma sustantiva, que es una idea vaga, históricamente indefinida, como ya mitificó bueno a lo largo de su vida. Las élites adoran este término tan flojo, del que se sirven para hacer y deshacer a su antojo. Cuando en boca de un político oigo cultura mi mundo, tras su invocación procede una destinación de fondos, bajo el pretexto de proporcionar, conservar y servir a una entidad ideológica que imbuye con... Ok, a ver. Dios, creo que no va a gustar otra vez nada de lo que va a decir Solitario. Está en contra de que se les destinen fondos. Voy a volver a leer la letra de lo que dice. También me gusta que defina, ¿no?, la cultura como sustantivo y la cultura como adjetivo. Aunque, no sé, llamarle adjetivo es como medio raro. Y es que siento que de algún punto se habría como un poco ofensivo, entre comillas. Pero no, creo que no, porque pues, lo eres, ¿no? Perteneces. Pero bueno, la cultura, sin embargo, empleada como adjetivo, solo indica el acervo que un sujeto tiene consigo, de un conocimiento muy concreto, el cual es obviamente a la totalidad de un conocimiento muy concreto, el cual es obviamente a la totalidad del conocimiento perteneciente, que es lo que decía, ¿no? Que pertenece a ti. Este saber concreto se sustenta y deriva de su homónimo cultura en su forma sustantiva, que es una idea vaga históricamente indefinida. Es que no me parece que la idea de cultura sea vaga, porque es lo que te hace diferenciar de una sociedad. Y, o sea, de cierta forma, la cultura es lo que te diferencia de las otras sociedades, ¿no? O sea, yo que soy de México,
tengo una cultura diferente y pues diferente a lo que sea un argentino, un español. Son las cosas que me diferencian, los elementos, ¿no? Mis tradiciones. Y también creo que se postra más en lo subjetivo cuando hablamos de creencias, ¿no? La parte de, ejemplo, la idea de Día de Muertos, ¿no? O sea, estoy segura que le digo eso a un español de así, pongo un altar porque mis familiares me visitan y les pongo velitas y les pongo su comida porque me visitan el Día de Muertos y vienen a comer conmigo. Yo estoy segura que un español me dice, what the fuck contigo. No, eso es muy, o sea, es prehispánico, ¿no? De por qué le vas a poner un altar a alguien, ¿sabes? Entonces, pues esas son como las diferencias, pero no me parece que sea tan subjetivo porque, pues, o sea, de por sí muchas de las ideas son subjetivas, pero son creencias. Y puedo hoy explicarte el por qué pienso eso, ¿no? No lo sé, siento que no me gustó muy bien de cómo lo abordó. Y siguiendo, luego menciona que las élites adoran este término tan flojo. Es decir que sí, les encanta. Por ejemplo, lo de marketing, he visto demasiado marketing que dice, de la cultura no sé qué, agarramos esto y lo vendemos carísimo. Del que sirve para hacer y deshacer a su antojo. Cuando en boca de un político oigo cultura, me monto. Tras su invocación procede una destinación de fondos, bajo el pretexto de proporcionar, conservar y servir a una identidad ideológica. A ver, es que no creo que esté mal el pretexto, porque la idea de preservar cultura es básicamente la idea de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, si ves, estas son las ideas, pasaron estos, vienen de estas ideas, de las otras, se volvió guerra por esto, se pelearon entre acá, ejemplo, los tlaxcaltecas, ¿no? Que estaban peleándose con los Tenochtitlan y por eso murieron, o sea, me parece correcta esa idea de conservo lo que eres y lo que has pertenecido, de dónde has pertenecido, porque del campo vienen las personas, ¿no? Y luego estás en ciudades, pero básicamente del campo vienen las culturas. La ciudad no se vino sola. Y aún así, las ciudades normalmente siempre tienen una cultura de trasfondo. Y es la idea de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero, dejando el lado bonito, que eso es como lo romántico y lo que nos dicen, realmente eso también es dinero y llama la atención porque muchos de esos lugares son turísticos. De, ay, mira esta cultura, ve a visitar. Y es un poquito feo porque igual es como si fuera un zoológico de, mira, las personas son diferentes a ti, obsérvalas. Es como, ok, perturbador. Pero, o sea, me parece válida ambas ideas, todas con sus tintes medios perturbadores, pero me parece correcto. O sea, ¿por qué habría que esfumar algo? Y dejando de lado que también en la problemática de todas esas culturas y el por qué están desapareciendo es por la discriminación. No sé muy bien, en España, como sea la verdad, España cero sé, pero al menos en Latinoamérica y particularmente en México hay mucha discriminación y siempre ha habido mucha discriminación. No solo discriminación, asesinatos, ¿no? Ya sabemos, conquista. Entonces, conquista justo por ser diferente y por tener diferentes ideas, diferente cultura. Los españoles pues nunca dijeron, ay, vamos a preservarla. Pero no fueron como los ingleses, ¿verdad? Eso sí, dijeron, bye, se erradica todo. Pero a lo que voy es, no lo veo en mal el destinar fondos, incluso porque no solo es que se pierda la cultura, hay muchas comunidades que están hasta China. Si no les destinas fondos, directamente esas personas no van a estudiar ni un poquito. No, o sea, tú no vas a saber de su cultura porque no te va a llegar y ellos van a caer, pues, bajo, ¿no? No le estás dando los recursos que que por derecho todos los, al menos en México, los mexicanos tienen de ir a la escuela, tener acceso a educación laica y gratuita. Entonces, como que no destinarles fondos me parece, pues, feo, porque así que no me parece muy bien esa idea de no le destines fondos. Sí, claramente, corrupción, etcétera, etcétera, pero ¿por qué quitarle? Pero bueno, sigamos porque les digo, corté la idea, creo. Tras su invocación procede una destinación de fondos, bajo el pretexto de proporcionar, conservar y servir a una entidad ideológica que imbuye con atributos con la capacidad de elevar a los partícipes con que su identidad se constituye. Es que esto no creo que sea elevar.
es sentirte partícipe, que de cierta forma es patriotismo, pero aún así es tu identidad. O sea, ¿de dónde vienes? Yo, lo del Día de Muertos, sé de dónde, dónde viene, ¿no? Y puedo creer o no en eso. En una idea de no pertenezco, pero de ahí vengo. Es como, siento que es un poquito complicado. Y más que nada en quién eres, ¿no? O sea, porque eres eso, vienes de esa familia, sí, pero no te enseñaron eso, entonces ya no eres eso. Podríamos decir en definitiva que bajo esa indefinición de cultura subyacería la objetiva conjunción de actividades que sigue un grupo social en un momento concreto del espectro temporal. Es que tampoco diría del espectro temporal porque, o sea, de culturas sabemos muchos, la egipcia, la maya, o sea, no sabemos de Roma porque se cayó y ya es todo cómo influyó en la historia de los humanos y no solo la historia, la filosofía. Entonces, pues sí, no es, o sea, yo sé que en eso ya se basa la idea de la cultura como adjetivo, pero es que a su vez no, pero no sé, siento que se mete mucho con no está definido y por eso es subjetivo, pero no, porque casi siempre, o sea, las culturas, aún sean antiguas, han cambiado con el tiempo. Ya no se mezclan, vienen otras personas y les dan una idea y dicen, mira, ahora voy a creer también esto. Se unen, o sea, lo que pasa con los propios altares, ¿no? Aún se cree, pero aún con la idea de Dios. Aún se mezcló la idea de los altares, de vienen los familiares, tus familiares, pero con la idea de Dios. Se mezclan las cosas y no importa que sea como temporal, porque gracias a saber la cultura, como que veas de dónde se unieron los hilos para decir, aquí hubo un sincretismo. En este punto se encontraron estas dos culturas y hubo un sincretismo, pero estas ideas eran diferentes, ¿no? Venían de acá, de esta cultura y de la otra cultura. Sujeta a un constante cambio y que no tiene origen fijo, como en la contracultura ya se dijo, solo en un transformacionismo dicho término tiene cobijo. La cultura no es igual para el padre que para el hijo, aunque traten de imponer la univocidad de... Ajá, tampoco es para el padre, para el hijo, pero siento que tampoco para todas las personas, o sea, desde esa misma cultura puedes tomarla de diferentes formas, o sea, siento que eso es literal de las ideas que son humanas. Pero, ok, voy a voy a dejar que siga la letra, pero aquí hay varios puntos importantes que me gustaría tocar. Esta idea que como una mala bala cala en mente maniquea, por más que explique un prado un ciego no haré que lo vea, y llevarle la contraria a un idiota es buscar pelea. La cultura siempre pop, la de ahora y la de antes, pues todo lo que hoy es cultura en su día fue imperante. Esta es elevada a hombros de una mano. Es que hay demasiadas cosas. A ver, es que hay tantas cosas que dijo aquí en las que de verdad no estoy de acuerdo. A ver. Primero, la cultura es pop, sí, pero no. Es pop para el lugar en el que se está. Sí, ¿no? O sea, es que no me parece que sea del todo correcto. O sea, más por la... Es que, o sea, podríamos decir la cultura también salió de algunas casas, por ejemplo, pues ya mencionó, ¿no? Algunas casas, ¿no? O sea, los cínicos, los hedonistas. No sé, es como... Es pop de alguna forma porque se tuvo que dar a conocer, pero igual es pop porque las personas se sintieron identificadas por ello y es parte que de ellos, quizás los criaron con esas ideas, lo que sea, pero es que de alguna forma no fueron pop, o sea, hay muchas culturas, por ejemplo, aún en la zona maya hay muchas culturas como diferentes que creían, no solo se regían de un dios, que ellos creían, eran politeístas, ¿no? Pero aún así uno seguía más a un dios que estaba en la casa del dios de no sé qué, el dios del otro. O sea, creo que sí, no, siento que es muy cerrado la idea, pero pues, o sea, sí, en algún momento fue imperante, pero en otro momento no. O sea, por ejemplo, las conquistas, o sea, aquí
los españoles sí, no erradicaron completamente como los ingleses. Ahí sí completamente se erradicó la cultura. Cero pop se volvió. Cero. De verdad. O sea, no existe. La mataron así rapidito. Entonces, es como, ok, sí, pero igual, aun si fuera pop, ¿por qué no tendría tanto valor? O sea, ok, la de ahora, ok, lo entiendo, pero la pasada, la antigua, ¿por qué se pierde ese valor? No lo veo como relevante, o sea, es parte de ellos, es parte de lo que son. Porque pues son las ideas que tú creces, o sea, la cultura también, como dije, ancestros de México eran pues politeístas, que de cierta forma aquí cuando se llegó y se intentó que todos creyeran en la iglesia, se intentó evangelizar, se consiguió eso haciendo un sincretismo un poco medio raro, muy raro, dándole pues el santo que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que vaya, es como si fuera otro dios. O sea, es politeísmo básicamente. A ver, es que para mí no creo que sea una conjunción de actividades que siga un grupo social, porque pues no solo es actividades, son actividades, creencias, ideas, valores, pensamientos, ideales, son muchas cosas que influyen en esa cultura, ¿no? Como otra vez el ejemplo, que siento que es muy conocido, el Día de Muertos, ¿no? Es un fin, yo en mi fin digo, voy a morir y cuando me muera el 2 de noviembre voy a venir con mis familiares a comer, con todos, y estar conviviendo con él gracias a la ofrenda, ¿no? Entonces es también un fin, un ideal, y es que otra vez, no es solo en el espacio temporal, porque cada cultura es como diferente espacio temporal, cada persona, ¿no? Tiene diferente cultura y justo diferente espacio temporal. O sea, yo sé que he visto que hay personas que todavía creen en Zeus y en los dioses griegos y que le hacen altares y esas cosas. Y pues no estamos en un punto cultural donde digamos, sí, gracias Zeus. Entonces, siento que no. De hecho, creo que lo importante de la cultura es que es muy atemporal, demasiado atemporal. Porque alguien puede leerla y puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo en eso. ¿Por qué quiero creer en eso? Porque me gustó, porque lo que sea. Como le hacen otra vez los que dicen, yo creo en Zeus, en Hera, en Artemisa, en todo eso. Yo lo creo porque me gusta, lo leí y creo en eso. Es cultura, es pertenecientes pertenecen a ellos. Quizás no debería pertenecerles justo porque no están en el punto geográfico donde eso existió, ni están en el punto histórico, pero no por eso no existe y deja de ser su cultura. Y de hecho diría que la cultura justo de los griegos se imparte demasiado porque es conocimiento y ideas. Y al menos a mí, casi siempre de los griegos, me gusta mucho porque me gusta mucho cómo abordan los valores y los antivalores, que es como ellos también son malos, son humanos. Todo eso, me encanta esa cultura, o sea, es fascinante y creo que hay muchas personas que también les puede gustar y de cierta forma, gracias a que me la implementaron en la escuela, por obligación o por lo que sea, aún es parte de mi cultura y de lo que soy, de mis ideas, aún cuando alguien me dice, no, es que hay que tener esperanza, aún voy y le cuento y le digo, es que acuérdate que se supone que Zeus nos dijo que la esperanza era el castigo que trajo Pandora por robarle el fuego cuando Apolo le robó el fuego, ¿no? Es un castigo porque es terminable, ¿no? Pero no, la idea me parece, la historia y la idea me parece muy bonita, pero yo quiero con eso reafirmar la idea de la esperanza no es buena, la esperanza es un castigo, en base a una historia de una cultura que no me pertenece, pero me llegó, la creo, la pienso y me agrada. Y ahora, sujeta a un constante cambio que no tiene origen fijo. Es que depende mucho, porque otra vez la griega no está sujeta a cambio. Bueno, sí, de hecho, se supone que gracias a las traducciones malas hay mucho cambio y eso pasa, pero no está mal porque sigue teniendo tintas de su cultura ya, obviamente. Pues no es la misma por el tiempo, pero no sé. Y el origen fijo, pues
Algunos sí, algunas otras culturas no, algunas están muy perdidas, las del pasado más que nada están perdidas, las actuales no, como el el maximalismo, digo, muchas culturas están perdidas, pero otras no, como la idea de un maximalismo. Esa cultura más o menos se sabe de dónde viene, quiénes lo hicieron más grande, no sé. La cultura, por ejemplo, del rap negro directamente, de dónde salió, de las calles donde salió, se sabe. Y no es tan cambiante por incluso esa idea de qué es lo que perseguían y que pues es música. Son letras que están plasmados el qué querían transmitir. Entonces me parece que es como muy errado, muy cerrado pensar en todo es así. Porque la cultura no es así. De hecho, creo que por eso es muy rica, demasiado rica, y no se debería perder ninguna. Y ahora, no sé, siento que ya lo siguiente que dice, lo de, aunque traten de poner la universidad de esta idea que como una mala bala, cala en la mente maniquea. Sinceramente, siento que es un poquito muy, no me digas nada, entonces cae como en el soy superior y en la idea de, pues, un egocentrismo, pero, o sea, lo siento un egocentrismo porque es un, da igual lo que te diga, no, si no lo quieres ver, no lo vas a ver. Ok, sí, pero creo que tú también estás del otro lado. No lo sé. Bueno, ya dije lo de la cultura siempre pop, lo de ahora y la de antes, que sí y no. Pues todo lo que hoy es cultura en su día fue imperante. Y es que tampoco, porque otra vez lo del rap negro nació de un nicho y se fue extendiendo y se fue extendiendo. Entonces, así que digas pop, pues no creo que todas las culturas lo sean. Incluso el maximalismo, o sea, según yo, estuvo como 10 años enterrada hasta que la vieron y dijeron, wow. No lo sé. O sea, me parece que mucha cultura no es así de, sí, siempre fue imperante, porque no, más que nada luego la descubren, más, o sea, no me parece que siempre hayan sido pop. Hay cosas que las descubren, bueno, hay un cierto grupo de personas que las sigue y luego las descubre otro cierto grupo que las populariza. O sea, podría decir incluso eso de la cultura de internet. O sea, antes cómo se veían las personas que jugaban. Mal, culturalmente eran malas. Y era una cultura, o sea, eran mal vistas, era una cultura. Y ahora ya se volvió pop. Sí, pero no siempre lo fue, entonces no lo sé. No le doy tanto el visto bueno. Es que siento que estoy muy errado, muy cerrado, más que nada. Ahora, y sabemos que la masa siempre es por deseo ignorante. Ok, te lo valido, perfecto. Pero, o sea, no es porque sea ignorante, no haya pasado que la cultura es buena o te imparte algo, una nueva idea, quizás no nueva, una perspectiva diferente. No le veo lo malo. Masa dominante, sabemos que la masa siempre es por deseo ignorante, teniendo en cuenta que dentro del vulgo abandonista siempre emerge pretenciosamente un subgrupo elitista que constituye no solo el mismo grado de ignorancia, sino su sustrato y sustento de mayor importancia, confundiendo conocimiento con vana erudición y atribuyéndole a este una supuesta elevación. Borraron del mapa así la verdadera ubicación de la información que hace progresar nuestra cognición. Así reza el populacho intelectual con sumo agrado a la apócrifa deidad del nuevo becerro dorado. Y mientras su seso en tal banalidad está ocupado, del verdadero saber se puede ver despreocupado. El consumo de este humo de trivialidades hace que Es que, ay, o sea, es poner a la cultura como inválida, pero, o sea, entiendo que la está invalidando porque son ideas que como que no tienen mucho que ver con la idea de un conocimiento científico, que claramente no. Casi siempre la cultura es justo, no hay como conocimientos científicos, sino es más que nada filosófico, de alguna forma. O sea, ya mencioné, la cultura griega da mucho eso de los valores, algunas, los valores, las emociones, todo eso. Algunos son castigos, algunos, casi todos son
pero es que nos constituyen, o sea, como ya mencioné con la idea de la esperanza, eso fue como la primera idea para decir que los pensadores, los grandes filósofos empezaran a ver de, ay, pues, ¿por qué nos dieron esto? Porque se supone que la esperanza se quedó adentro del tarro, que cuando abrió Pandora todos los males, porque, bueno, a Pandora la crearon, ¿no? Por el castigo y así, pero cuando Pandora abrió el jarrón, bueno, dicen que era una caja, pero otras traducciones dicen que no, que era un jarrón. X, abrió lo que sea que fuera a abrir, lo abrió, salieron todas las enfermedades, cosas malas, ¿no? Como con Jesús, ¿no? Salieron todas las cosas malas, que eran enfermedades, plagas, envidias y cosas así. Salieron del tarro, se supone que la esperanza se quedó en el tarro. Entonces desde ahí los pensadores empezaron a decir, oye, ¿qué significa que se haya quedado en el tarro? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Entonces, no lo veo mal como cultura, porque te da o sea, es la creación de una sociedad que piensa y que juzga existe esto, pero ¿qué es? ¿Cómo lo debo de tomar? O sea, en cosas de México, la idea del sincretismo, o sea, de la Virgen de Guadalupe, de cómo se construyó y todo eso, que es morena, que es diferente, que se parece a nosotros, ¿no? No sé, por ejemplo, la idea del pozole, que se supone que se hacía con restos humanos y se suponía que daban vida, que se hacía con restos humanos y que se suponía que era, pues mataban a los que perdían y los guerreros comían el pozole, pues cambió, ¿no? Porque españoles dijeron, no, ¿cómo te vas a comer un humano? Cómete un puerco, porque aquí no había puercos, cómetelo. Y pues no es algo que estuviese mal, esa es la cultura, como un sincretismo de espérate, no hagas eso. Incluso el sincretismo de que se supone que en América no había gallinas ni nada así, que solo eran pavos, creo. Entonces, les dieron cerdos que no había en América. Y eso es una cultura y se volvió ahí un sincretismo, porque cambiaron su cultura, la modificaron. Y pues tampoco es ignorante ni malo saber esa historia, de dónde viene y lo perturbador que es la idea del pozole. Entonces, como que no me parece que sean ignorantes, porque también bajo su creencia de comerme a otra persona me va a dar sus poderes, no sus poderes, su fuerza, ¿no? Porque el alma y todo eso me lo va a dar, porque me estoy comiendo a él, me como sus nutrientes y todo. Es una idea que la verdad es muy perturbadora, ¿no? Bajo nuestra creencia, nuestra cultura, cambió gracias a los españoles, ¿no? Si no, yo estoy segura que seguiríamos aquí despachándonos personas, ¿no? También cuando se ponía que les quitaban los corazones encima de las pirámides, todo eso. Para comérselo también, porque, ajá, la cultura cambia y no es de ignorantes precisamente. La cultura ya no hacemos lo que ellos, de acostarnos en el piso a ver las estrellas y sacar cuentitas, que eso también lo hacían los mayas. Este, cultura también es que, otra vez, los mayas, se supone que ellos ya tenían el cero cuando llegaron a América, no estaban solo los árabes, que ellos ya tenían el cero, ¿no? Cuando llegaron a América y se contaba, no sé, o sea, que sea cultura no le quiere decir que sean ignorantes ni que toda la masa sea ignorante realmente. Del mapa, sí, la verdadera ubicación de la información que hace progresar a nuestra cognición es que no necesariamente, o sea, cultura es, o sea, cultura son las ideas, ¿no? Nuestra cognición no creo que se tenga que ver afectada. Ninguna cultura que yo conozca es sí, sí, quédate sentado, excepto la de Dios. La católica cristiana, sí las veo muy de, quédate sentado, tu Dios te va a dar todo. Pero casi ninguna otra es así. O sea, y ni le deseos, ¿sabes? Que si tú te tienes que esmerar
Y pues Dios sí va a tener quizás o no un destino para ti, pero tú te vas a tener que esmerar y hacer las cosas. O sea, incluso otra vez en los prehispánicos de América creían en el sol, la luna, la lluvia y todo eso porque decían, si yo les doy algo, me van a dar lluvia. Y tenían rituales para bailar, ¿no? Y aparte, gracias a esas creencias, se hacían calendarios de cuándo es la cosecha, cuándo no. O sea, que lo hilaban con historias de no, es que ahorita el dios de la lluvia se fue a China y nos abandonó porque es cuando se va con no sé quién y hace tal cosa. Casi siempre se hacían de unos cuentitos y unas historias muy bonitas. Que igual, viéndolo en perspectiva, pues es que en el pasado, la verdad, no había mucho que hacer. Yo también me hubiese inventado unos cuentos así. Entonces, no lo veo como malos, porque es filosofía, básicamente, y que aún si es filosofía, impulsan a ciertos estudios, ciertas cosas. El maximalismo, hablando de cultura presente en nuestros tiempos, es la idea o sale, se supone, contra el minimalismo del sentirse incluso solo y tener que destacar en un mundo en donde hay demasiadas personas y no hay forma de destacar, por así decirlo. Entonces viene también de una idea filosófica. La idea de cultura es que tampoco te quedes en solo eso, en, ok, me siento bien con esto, me pertenece y ya, sino el por qué me pertenece, a dónde va. Así que creo que es más cómo tú y cómo la masa enfrente esa cultura, cómo enfrente esa cultura, porque ya mencioné, personas dicen, no, sí, yo creo en Zeus, no, sí, yo creo en esto. Ok, no está mal, pero sí sabes dónde viene, ¿no? Sí sabes que Zeus así muy bueno no era. Pero es eso, no solo te quedes con la idea. Así que no me parece que esté incorrecto, sino depende cómo lo abordas. Y ahora, el consumo de este humo de trivialidades hace que ignorantes se crean doctos por saber superfluidades. Sí, no, es que es conocimiento, o sea, es saber de dónde vienes, es historia. No está mal alguien por saber historia, porque sabe qué es lo que puede pasar si sigues llevando eso. O sea, ¿qué pasó con otra vez, eran politeístas, creían en el sol, la luna y todo eso? Pero sabemos que, ok, sí, existe la luna, el sol, la lluvia, pero sabemos que ellos no tienen nada que ver científicamente en el calendario de cuándo va a llover, de cuándo no va a llover, que influyen muchas mil cosas, pero no eso. Así que es saber la historia, ¿no? De se cree esto, sí se hizo un calendario en base a esto, pero ya no es así. No sé, o sea, no me parece, o sea, sí, no te debes de sentir mal más por saber, pero tampoco te minimiza como persona o algo. Son día conocimiento básico que deberías saber, ¿no? Porque es historia, es de dónde vienes. Es como, no sé, cuando nos reímos de los gringos de por qué no saben dónde están ciertos países, no saben de geografía, pero sin nada. Como, tienes que aprender de todo, no solo porque te nutre como persona, que otra vez es mucho de filosofía, sino porque si está a tu disposición, si perteneces a eso, y aun si no perteneces a eso, o como lo del maximalismo, aunque no lo perteneces, ves que está moviendo personas, es la idea de por qué lo hace, y no está mal saberlo. O sea, es, y es que no es que te creas doctor, sino no es que te creas más, sino incluso es obligación, por así decirlo, debería ser una obligación moral saberlo. Y sí decir a las personas, ¿por qué tú no lo sabes? Tú deberías saberlo. Deberías investigar, buscar lo que sea. Que sí, igual ahí es un sesgo y es otro problema. Hay personas que no tienen el tiempo ni están en otras personas con problemas socioeconómicos, todo eso, que es diferente. Pero por norma, sí, en internet sí deberías obligar o sentirte o infravalorar a las personas por decirles, oye, espérate, ¿por qué no sabes esto? Perteneces a esto, deberías saberlo.
Bueno, continuamos. Ignorantes se crean doctos por saber superfluidades. Asegura paupérrima sapiencia la asignatura de aprender su antitético sucedáneo, la cultura. No jerarquizar el conocimiento es una memez. Toda la información no tiene la misma validez. Si comprendieran que hay grados, tal vez su acopio de insustancialidades podría... Pero es que el problema de la cultura es también justo esto. Se supone que ninguna cultura es más valiosa que la otra. Son diferentes y es cultura, entonces tampoco la puedes jerarquizar, pero tampoco la puedes invalidar, ¿sabes? O sea, lo que siento que está haciendo es como invalidarla, no es válida, pero ¿por qué? Si casi toda la cultura otra vez son tradiciones, creencias, valores y filosofía, mucha filosofía, porque, o sea, incluso puedes ver cómo separa hasta todo el mundo, ¿no? Y ves como en América salió diferente, bueno, en América nació diferente la filosofía era diferente, era un poco quizás más parecida a la griega, pero no tanto. Entonces, ¿por qué está mal saber de, es que es historia, básicamente? Transformarse en lucidez. O dirán que es igual de relevante, ¿verdad, señores? Para la vida útil e intelectual de cualquier tipo. No, pero es que hay una diferencia entre la vida útil y la vida intelectual. Y básicamente ninguna cultura como tal se ha centrado solo en una, porque una, no es natural y no es parte del ser humano solo centrarse en voy a ser súper intelectual, porque el humano tiene una parte de valores, creencias y tradiciones que le hacen pertenecer a un lugar, ¿no? Y valores que en los que fue criado. Entonces, no me parece que no es, o sea, la cultura es muy, diría, subjetiva, entonces no la puedes meter en lo mismo, porque tiende a ser algo más espiritual, por así decirlo. Conocer el nombre de cada uno de los de relevante, ¿verdad, señores? Para la vida útil e intelectual de cualquier tipo. Conocer el nombre de cada uno de los jugadores de fútbol del mundo y cómo se conforma cada equipo. Que destinar el mismo espacio. No, no necesariamente, pero puede gustarte mucho el fútbol y luego puedes irte a la parte de que hay matemáticas, hay cosas intelectuales baseándose en eso. Y yo estoy segura que de alguna forma intuitivamente lo saben de, ok, si pateo así la pelota va a tener que salir de una forma parabólica y va a dar acá. Si hago esto puede engañar al otro y puede ser una forma así y así. Que en eso hay algo intelectual. Quizás no de la forma que te gustaría y no se centran tanto en esa forma, pero hay algo intelectual dentro de eso. No es que sea tan importante, no, pero igual, si te vas, hay mucho dinero en todo eso, porque claramente mueven masas, pero hay mucho dinero en aprender cómo mejorar juegos, distintos tipos de juegos. Hay demasiado dinero en física de juegos, de cualquier juego, en atletismo, en cualquier juego, y no está mal, porque hay algo intelectual. Más que nada es ese, no quedarse en solo lo que puedes saber. Actual de cualquier tipo, conocer el nombre de cada uno de los jugadores de fútbol del mundo y cómo se conforma cada equipo, que destinar el mismo espacio de almacenamiento, estudiar por ejemplo la tabla de los elementos, la formación de enlaces químicos. Ok, pero es que cultura es diferente, o sea, cultura no son solo datos prácticos, porque cultura realmente casi no hay cosas prácticas más que, pues, sí, las tradiciones, ¿no? Y cómo bordar, por ejemplo, qué significa cada bordado, ¿no? Que se supone que, por ejemplo, los huipiles les hacen puntadas mal, porque se supone que solo lo que hace Dios puede ser perfecto, ¿no? Teóricamente. Entonces, esas cosas, o sea, el aprender a hacer ciertas cosas, aprender a hacer pozole, aprender a bordar, porque un humano no puede ser meramente intelectual, porque un humano no tiende a ser meramente intelectual, y de hecho yo diría que hay bastante problema en ello. Y de hecho se supone que se han hecho experimentos de si una persona es muy intelectual y no es tan subjetiva
tarda demasiado en decidir cosas. Por aquí dejaré la tarjeta de información así. Probablemente dejé igual en el link del video eso, información de esta, de que el cerebro básicamente no funciona bien si es meramente intelectual. Hay un lado emocional, hay un lado espiritual, por así decirlo, de valores, de creencias, porque tristemente lo intelectual no te da todas las respuestas y no lo va a hacer pronto. Y yo diría que falta demasiado y no creo que ni así aprendamos todo. Entonces, sí, entiendo que diga, ok, puede ese espacio que tuviste de aprender de todos los grupos de fútbol, pudiste hacerlo en las estímicos. Sí, pero si su hobby es el fútbol, saber el fútbol, hay algo de malo en que lo sea, no creería eso. Porque cada persona tiene diferentes tiempos y espacios. Su fundamento, la física de partículas o el propio movimiento. Está claro que de saberes no hay una sola clase. La cultura es superficial, la materialidad base. De modo que hay que ser bastante bruto para superponer el conocimiento cultural al absoluto. Es que no lo puedes poner en absoluto, pero tampoco lo puedes poner al interactuar en absoluto. Porque no es solo arte la cultura, o sea, es demasiada filosofía. O alguno que tenga mayor cercanía material con lo fenoménico, lo que sabemos que es real. Pero en fin, la objetividad da igual en un mundo de idealistas donde predomina la paja mental. Pero alguno por ver un cuadro y reconocer su autor se las da de superior intelectual. A ver, no es superior, pero otra vez sabe de dónde salen distintas corrientes y el por qué ahora la pintura es diferente y por qué eso tuvo un valor. Perfectamente no podría ser intelectual, pero es historia. O sea, es casi siempre, al menos el por qué sabes, esto es de ese autor, es de dónde nació esa corriente, a dónde fue esa corriente, porque ya no existe, de que se fue, de que se influenció, incluso qué pensaba ese autor de la pintura, ¿no? Como el que comía amarillo porque era para sentirse feliz. No lo sé, o sea, incluso lo problemático que fueron esas pinturas, o por qué no existía diferencia, incluso el por qué en algún punto no existía un color. Entonces, pues me parecería que sí es como intelectual porque estás sabiendo de historia y de cultura, de a dónde fue. Aún si quieres aprender de física de partículas, vas a tener que saber una historia de qué teorías hubo antes, qué filosofía se pensaba, porque pues todas eran ideas, ¿no? Que se probaron o que no se han probado y están en eso. Entonces vas a tener que saber una historia detrás y no está mal porque una sea en el ámbito científico y otra no. Vaya valor cuando ignora los principios más básicos de la física y a la... Okay, es que no podemos decir, está mal que sepas de este autor, pero que no sepas de física. Está mal, sí, pero no está mal que sepa del autor, ¿sabes? Está mal que no sepa de física. Que sabemos que es real, pero en fin, la objetividad da igual en un mundo de idealistas donde predomina la paja mental. Pero alguno por ver un cuadro y reconocer su autor se las da de superior intelectual. Vaya valor cuando ignora los principios más básicos de la... Y aparte, se supone que el conocimiento, no me acuerdo cómo se llama, su cultura, el conocimiento matemático lógico, no es tan popular en las personas. Pero aquí recalco, o sea, no está mal que sepa de ese autor, no le quita que es intelectual en esa parte, sino que está mal que no sepa de física, porque es algo que todos deben de saber, es que es el punto, creo, para mí, es todos deberían de saber todo. Física y a la mínima reflexión muestra complexión tísica. Tu estulticia es supina. Si te crees intelectual por saber que Velázquez pintó las meninas y prefieres conocer un monumento antes que reflexionar y estudiar sobre el todo y su función. Pero es que, ¿por qué existió ese monumento? Esa es la idea. ¿Por qué pasó? ¿Qué filosofía hubo? Incluso existió ese monumento, pudo ser
hubo una guerra, están peleando esto, se utilizó tal técnica, es en parte el... No, o sea, no me parece... ¿Por qué invalidar todo eso como conocimiento, como cultura, como intelectualismo cuando es intelectualismo, pero de otra forma? Que sí, otra vez recalco, no está mal saber eso, sino está mal el que no sepas de todo. Eso. Que hay que ser bastante bruto para superponer el conocimiento cultural al absoluto, o alguno que tenga mayor cercanía material con lo fenoménico, lo que sabemos que es real. Pero en fin, la objetividad da igual en un mundo de idealistas donde predomina la paja mental. Pero alguno por ver un cuadro y reconocer su autor se las da de superior intelectual, vaya valor, cuando ignora los principios más básicos de la física y a la mini... O sea, y es que estaba pensando, aun cuando alguien sabe de física, si no sabe de otro tema, también está mal. O sea, como muchos dicen, el que sabe de solo una cosa no sabe mucho. O sea, porque si alguien que sabe mucho de física llegas y le preguntas algo de cultura básica, por ejemplo, del pozole, o no sé, llegas y le dices, oye, ¿verdad que, o sea, le haces una pregunta, ¿de verdad que en nuestros antepasados mayas hacían sacrificios y te dice no? Yo lo voy a ver muy raro, así sea un doctor en física cuántica, le voy a decir, ¿cómo diablos no sabes eso? O sea, deberías saberlo, es tu cultura, perteneces a ella, porque no sabes, y lo juzgaré y diría, no, no es intelectual en esto. Tiene que ser, un intelectual tiene que cumplir, que sepa de todo exactamente, no solo de una cosa. Que sabemos que es real, pero en fin, la objetividad da igual en un mundo de idealistas donde predomina la paja mental. Pero alguno por ver un cuadro y reconocer su autor se las da de superior intelectual, vaya valor, cuando ignora los principios más básicos de la física y a la mínima reflexión muestra complexión tísica. Tu estulticia es supina si te crees intelectual por saber que Velázquez pintó las meninas, si prefieres conocer un monumento antes que reflexionar y estudiar sobre el todo y su funcionamiento. Tanto erudito de fruslerías escucho, que de decirles algo al respecto. No es sabio el que sabe mucho, sino el que más sabe de lo correcto. Pero es que en filosofía no hay correcto. ¿Cómo diablos decir eso otra vez? Quien no sabe de todo, para mí, es... Para mí, un humano tiene que saber de todo. De todo es de todo. Filosofía, cultura, conocimiento, geografía, historia. Porque, ok, pongamos. Como, aunque ya dije lo de un físico de partículas, tiene que saber un poco mucho la historia de dónde salieron las teorías, porque él en teoría va a tener que crear nuevas teorías y va a enfocarse y va a decir, ¿sabes qué? Antes pensaba en esto y yo creo que era algo así, pero vamos a cambiarle esto. Y capaz ya queda. Pero pongamos un físico de partículas. Ya, es un doctor en partículas, en mecánica cuántica. Pongamos. Si ese doctor en mecánica cuántica no sabe algo de historia, de que su experimento se combinó con otra cosa y explotó, pues va a valer. O sea, pasaba esto y te haces esto. Entonces, no lo sé. O sea, para mí es si no sabes de historia vas a cometer errores que ya se cometieron. Para mí, si no sabes de historia vas a cometer un gran error. Porque, como es de cultura popular, de que México compró leche radioactiva, a pesar de que había personas que sabían de todos, porque vas a cometer errores si no lo sabes. O sea, por eso es cultura, porque todos deberíamos saberlo. O sea, cultura de nuestro tiempo, todos deberíamos saberlo, seas lo que seas. Cuantificar la cultura es defender la anulación de los diversos grados de importancia de la información, partiendo de una asunción relativista, sin más fundamento que un precario elemento antropocentrista. Los adeptos a este relato, mito, culto, fundamento que un precario elemento antropocentrista. Los adeptos a este relato, mito cultural, los llamo snobs en oposición al hombre intelectual, pues para ellos el conocimiento no es lo sustancial, sino la apariencia de ser un sujeto sapiencial. No buscan más beneficio que la aceptación. Ellos el conocimiento no es lo sustancial, sino la apariencia de ser un sujeto sapiencial. No buscan más Es que siento que no es la apariencia de que seas un sujeto sapiencial, que seas sabio, ¿no? Pero tienes que ser sabio en casi todos los ámbitos. E igual, el problema es
de que las personas intelectuales no tiendes a entenderlas y lo que siempre pasa, ¿no? La academia tiene que bajar muchos grados para hacer divulgación, porque no se entiende, no es tan conocido eso y tampoco es necesariamente del todo que tenga que ser así súper complicado y complejo, porque justo poco a poco se va subiendo la escala de qué entienden y qué van entendiendo. En teoría, ¿verdad? Eso no está pasando del todo. El conocimiento no es lo sustancial, sino la apariencia de ser un sujeto sapiencial. No buscan más beneficio que la aceptación social, y buscando la aprobación como un bien se hacen el mal. Si supieran las virtudes del conocimiento puro, Pero es que igual muchas cosas no son del conocimiento tan puro, o no son del todo. O sea, hay muchas cosas de la ciencia que están incompletas y de que de cierta forma con filosofía se agarran otras ideas. Por ejemplo, sé que está en contra de la psicología, pero algunas cosas de psicología, de, mm, o sea, incluso de física, hay cosas de fluidos que no se conocen muy bien. de ser un sujeto sapiencial, no busca más beneficio que la aceptación social, y buscando la aprobación como un bien se hacen el mal. Si supieran las virtudes del conocimiento puro, dejarían de hacer tanto teatro, ténganlo seguro. Pero, ok, sí, el conocimiento puro es importante, es bueno, no está todo escrito en el conocimiento puro, ok, pero está la parte de filosofía, que es cultura, la parte de quién soy, qué soy, de descubrimiento, de entender, de validarte incluso. Me dicen que soy muy culto, les replico que no es cierto, y tras mi aserto su rostro adopta un extraño desconcierto, pero sabe todo atento que no miento, pues yo no soy un hombre de cultura, sino de conocimiento. Me gustó lo último. Está muy bueno. Ok. A ver, básicamente mi reacción se trató en yo defendiendo la cultura y el conocimiento. Yo diciendo, no está mal la cultura, es saber de todo. Es que para mí la idea de solo tener conocimiento, uno, te hace muy ególatra, te hace que seas siempre, o sea, te sientas súper superior a las personas que, ok, sí eres, pero tienes que transmitir ese conocimiento y ser una buena persona, porque debes, porque estamos viviendo en sociedad, porque todo eso. Ser una buena persona, porque pues estamos viviendo en sociedad, no vives solito. O sea, no sé, por ejemplo, yo estudio una carrera de ciencia y así. Y Dios, o sea, yo lo que menos quiero es maestros pedantes, que saben mucho y sí, les reconozco, saben, son dioses. Yo quiero maestros que sean con un poco más de cultura, que entiendan el no sé, no aprendo rápido, que sean más que nada empáticos. O sea, yo no creo que las personas se quieran acercar con personas que solo sean de conocimiento porque te ven abajo siempre, ¿no? O sea, si eres alguien diferente, te ven abajo siempre si no te quieres solo centrar en eso, porque al menos mis principios es un humano y se me hace raro, un poco de solitario, porque cultura para mí es demasiado filosofía, ideas, historias, o sea, muchas cosas englobadas en cultura. Entonces se me hace raro que solitario como que tenga esa idea y esa como aversión a la cultura, cuando él es un hombre también de mucha filosofía. Entonces se me hace un poco extraño y raro, o sea, se me hace muy extraño, se me hace muy extraño que diga eso, porque un humano necesita todo, cultura, conocimiento, espiritualidad, por así decirlo, valores, creencias, identidad, que identidad entra en cultura. Entonces, más que nada lo que siento que es, más que nada creo que en lo que discrepo demasiado con Solitario es que cree que la cultura está vacía, que son simplemente datos randoms, cuando para mí está llena de nutrientes como qué eres, a dónde perteneces, dónde ha pertenecido el humano, de dónde vienen tus creencias, de dónde vienen todas las ideas filosóficas. Aparte de eso, que a mí, o sea, que no entiendo también eso de que no esté definido. Hay mucha cultura que sí está definida y aunque sea que no esté definido del todo, ¿por qué está mal? Que cambie,
¿por qué está mal? Si aún así casi siempre sabes de dónde viene y cómo hilar las cosas. Y el que cambie no está mal, es otra vez otro punto de filosofía. ¿Por qué eso está mal? No lo veo para nada. No me parece que, o sea, no me parece que ese conocimiento sea vacío, porque es un a dónde perteneces y a dónde has pertenecido, a dónde pertenecen todas tus ideas, creencias, todo. Eso para mí es cultura. Pero claro, creo que entiendo el punto. Es que no sé cómo se aborde, pero al menos en mi educación aquí no es como puntos randoms. Casi todos me lo hilaban con muchas cosas. O sea, Dios mío, llevé historia toda mi vida. Cada año era historia uno, historia 2, historia de no sé qué, historia de no sé qué. Siempre llevé historia, entonces siempre hilaba ética con historia. Todo era siempre, siempre con historia. Entonces, quizás por eso no entiendo ese punto de porque está mal solo la cultura, no son datos vagos, casi siempre te hilan esos datos vagos con qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en la prepa, Dios mío, me hicieron leer muchos, muchos libros de españoles y me decían, esto pasó, este poema pasó cuando se les cayeron todas las colonias, entonces estaban muy tristes, entonces mira cómo cambió la poesía y ahora era así, por la tristeza que demostraba. Y todos estaban en pobreza, entonces cambia esto. Porque esa cultura, esa pintura, incluso es un ¿qué estaba pasando en ese momento? Y que de cierta forma eso te influye ahora, ¿no? Las creencias que se hicieron en ese momento. No sé, mencionó la pintura, no, no la conozco. En un momento voy a buscarla para la conclusión final, pero me parece que es muy cerrado en decir cultura es vago y no tiene un mundo histórico definido y tacharlo como malo solo por eso. Entiendo que la crítica también sea al no está mal solo saber de esto, pero también está mal solo saber de física, solo saber de ciertas cosas, porque está mal, porque eso no te hace un ser humano completo y de cierta forma me hace pensar como si fueras un robot, ¿no? Es como si nada más estuvieras resolviendo cosas intelectuales, ¿sabes? Eso como una máquina y no haya más en tu persona, ¿no? No sea un qué soy, qué es mi persona, dónde vienen mis ideas, dónde viene esto, porque una máquina no tiene ideas, no tiene nada más hacer las cosas intelectuales. Pero una persona no, una persona tiene tiempo que pensar, después de hacer las ecuaciones del físico de partículas, empieza a preguntar, ¿qué es el mundo? ¿Dónde voy? Y piensa y se imagina en base a sus creencias. Y eso vinieron de algún lado, te lo juro que vinieron de algún lado. O sea, para mí ambas son importantes. Sí, quizás la idea de cultura no es tan trascendente, pero depende de dónde te enfoques, porque otra vez, para mí es demasiada cultura, demasiada fea e historia. Y la historia, pues no me parece que esté de gratis. Pero, o sea, entiendo el que diga, tenemos que sobreponer el intelectualismo antes de la cultura. Te lo valido, pero te lo valido porque el intelectualismo es más complicado que la cultura, entonces le debería dar más, pues, énfasis. Pero nada más por eso, porque ambos son importantes, pero en diferentes ámbitos. Cuadro, lo que encontré interesante es que el pintor básicamente se retrató que se veía cómo era, pues, cómo estaban los criados con las infantas. No sé, o sea, me parece como datos interesantes donde puedes por la época supongo que eran de los primeros igual autorretratos que hacían un pintor, la obra era demasiado grande, demasiado realismo, mucho juego de luces. No veo, o sea, entiendo la parte de eso no te hace más, pero es que no te hace menos. Y en cosas de pintura siento que casi siempre hay un trasfondo porque justo no existían las fotografías, entonces no se podían plasmar momentos. Entonces que siempre hay un trasfondo de por qué diablos quisieron plasmar eso. ¿No? Que siempre es la idea de, ok, estas fueron infantas, entonces eran las sucesoras del príncipe Felipe, del rey Felipe, ¿no? Decía ahí. Lo que dicen es que era muy impresionante cómo se ve la pintura, que viéndola así se ve muy impresionante, que se ve literal, dicen que se veía como un ventanal, no sé, o sea, me parece que, ok, es saber un momento, o sea, para mí es saber un momento histórico de cultura y de qué pasaba, por qué estaban haciendo eso, porque tenían mucho dinero, perfecto. Así que, o sea, me parece importante
saberlo, ¿no? Y pues en ese o sea, siento que son importantes las pinturas del pasado porque en ese momento no existían, pues, fotos. Entonces casi siempre es un, ¿por qué diablos quiso pintar eso? También está interesante eso de que también fuera un autorretrato, porque el pintor se puso ahí, ¿no? Como criado, lamentablemente. Pero en parte, o sea, es interesante, me resulta interesante ese, se pudo poner, el rey le dio permiso de ponerse aún como criado, plasmar cómo era él en un retrato tan importante con sus hijas, ¿no? Del rey. Entonces, o sea, siento que más que un dato random ahí sin sentido, me parece importante como el trasfondo o incluso la filosofía de cómo se puede llegar a eso, no sé, indagar de, ok, el rey le dio permiso y poco a poco así los pintores empezaron a plasmarse, aunque ese cuadro dice que no se hizo famoso hasta después porque como que lo estaban guardando, no sé, o sea, siento que hay demasiadas cosas aún en eso que hay un trasfondo de historia y de filosofía, ¿no? De por qué se puso el pintor ahí con las infantes. O sea, es un momento importante. Decía que era muy íntimo, bueno, que era, se plasmaba como muy íntimo el momento con los criados, las infantas. La aplicación de luces se ve muy bonita. No lo sé, o sea, no sé, o sea, creo que es importante, sí. ¿Te hace más valioso? No. Así que pues me parece sí importante saberlo, es bonito, es una historia, o sea, es el indagar más que nada, el saber, es indagar. Yo vine aquí 5 minutos, entonces, no sé, me parece interesante. O sea, me parece que no debe ser invalidado esas cosas, porque otra vez es que es historia, es el cambio de perspectivas, es para que un pintor hizo algo tan grande, es como lo hizo tan grande. O sea, son demasiadas cosas que otra vez, si tú lo decides, también puede haber algo de intelectual ahí, como matemáticas, de que, qué trazos hizo, cuántos trazos hizo, cómo hizo así el efecto de luces, porque algo tiene que saber del efecto de luces, o sea, eso es intelectual, ¿no? El autor, no lo sé, o sea, para mí era, o sea, para mí es, hay demasiadas cosas en esa cultura, no es solo, hizo el cuadro Velázquez y ya, no, o sea, no es el hizo, es el, cómo es el cuadro, porque lo hizo, todo eso, así que, no sé, hasta aquí llegó esta video reacción, espero que les haya gustado, aunque sinceramente yo sé que no les va a gustar, no lo sé, o sea, entiendo, pero no me gusta, no me gusta y no me gusta cómo lo abordó. Igual muy solitario siempre es así agresivo, violento y me gusta. Pero ahorita lo sentí como, no, o sea, entiendo, pero no lo termino de aceptar. O sea, entiendo lo que dice, pero no lo acepto. Siento que está muy cerrado. O sea, un humano es todo. Un humano es cultura, es intelectual, es conocimiento. Y no, otra vez, no por, o sea, ambos lados están mal. Si solo sabes de intelectual, estás, de cosas intelectuales estás mal, porque debes saber de todo. Si solo sabes de cultura, también estás mal, porque tienes que saber de todo. Y ambos, si no saben del otro, van a cometer errores, que si supieran del otro, no pasaría. O sea, hace ratito, de hecho, bueno, estaba viendo un video que decía, una la primer piloto, bueno, la primer mujer que intentaba ser piloto murió porque no sabía de física. Y estaban explicando el por qué. Y entonces me hace pensar eso, o sea, si no sabes de todo, no puedes. O sea, necesitas saber de todo para ser una, no solo una gran persona, para nutrir tu cerebro, para nutrir tu ser, tu alma, tu existencia, para no cometer errores, para todo. O sea, es necesario de todo. Te diría que incluso, de alguna forma, es importante saber religión, porque siempre te vas a encontrar con alguien que sea devoto y si no sabes de religión, no le vas a poder remeter no le vas a poder remeter tan correctamente porque capaz te saca algo, te vas a decir, espérate, espérate, eso no recuerdo que viniera. O incluso tú vas a decir, espérate, eso nunca lo dijo Dios, ¿no? O sea, no sé. Si alguien me dijera, no, es que Dios es muy bueno, yo le podría decir, no, nos castiga a todos. Y me dice, es que Dios tiene un destino para todos. Y luego yo le voy a decir, acuérdate del diluvio. Pero si yo no supiera del diluvio, pues no habría con qué remeterle y así más cosas, ¿no? Siempre tienes que saber para cualquier cosa de la vida. O sea remeter con otras personas, sea pelearte con otras personas, sea lo que sea. Para mí siempre tienes que saber de todo.
Pero bueno, me estoy enrollando demasiado, aunque me estoy enrollando demasiado y la verdad me gustaría enrollarme más porque es que no sé, o sea, incluso en que es una buena persona, me parece que una buena persona es alguien que sabe, o sea, que tiene intelecto, que es intelectual, y alguien que tiene cultura. Porque igual, si tú llegas, o sea, yo no soy una persona, este, bueno, de cierta forma sí soy una subcultura por cómo me maquillo, por cómo me visto y así. O sea, no sé, que alguien que llegue con unas pintas raras, pero que sea su cultura y sea cómo se viste. O sea, por ejemplo, que alguien que llegue con los tatuajes que se hacen de las tribus o perforaciones que hacen de las tribus, se va a reír de esa persona y la va a hacer menos por tener esas cosas cuando que si alguien no sabe de cultura y no es tampoco es empático y no es buena persona, se va a reír de esa persona, de por qué tiene estos tatuajes, no sé, las descalificaciones, por ejemplo, las perforaciones que se hacen gigantes, los aros que luego se ponen las personas, no mujeres, en distintas tribus, por ideas, porque así se ve más guapo, lo que sea. Si alguien que no tiene esa cultura y no tiene o sea, solo es intelectual de conocimiento, se va a reír de esa persona y la va a hacer sentir mal, o sea, directamente es una mala persona. Entonces siento que te hacen mal o mala persona el no saber. Pero de nuevo, entiendo el no se tiene que validar más. Alguien que sabe de cultura y no de intelectual, de cosas intelectuales, pero tampoco al revés. Aunque entiendo que al revés es un poquito más válido, pero aún así no me parece que sea lo correcto. O sea, no es de ningún lado lo correcto. Así que bueno, hasta aquí llega esta video reacción. Yo sé que no creo que les haya gustado mucho. Creo que va a quedar bastante larga. Espero que les haya gustado. Ya saben, los comentarios están abiertos a que me digan qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. Si están de acuerdo con Solitario, si no, lo que sea. Ya saben que están los comentarios también. Recomiéndenme que debería reaccionar, que les gustaría que reaccione. Sí, voy a traer más de Solitario, claramente. Voy a seguir haciendo reacciones. Así que bueno, suscríbanse, denle like si les gustó. Bye.